Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estés sintonizando. Te damos la más cordial bienvenida a esta retransmisión especial aquí en Luz en el Camino TV, un canal nacido en Japón con un solo propósito: extender la luz del reino de Dios a cada rincón de esta generación que gime por esperanza. En esta ocasión, tenemos el honor de compartir contigo un momento profético y trascendental. Nos unimos al clamor del Espíritu que se está levantando en las naciones, y retransmitimos directamente una poderosa convocatoria donde participa el apóstol José Ángel Hernández, siervo del Señor y voz encendida en medio del tiempo final. Este clamor no es solo una reunión más, es un llamado divino, una trompeta espiritual que convoca a los intercesores, a los atalayas, y a todo aquel que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Desde Japón, creemos que el fuego de este clamor traspasará fronteras y llegará a tu corazón con dirección, poder y restauración. Prepárate para ser ministrado, transformado y activado. Alabado sea el Señor. Glorificamos a nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores, a quien exaltamos, bendecimos, honramos y magnificamos, porque Él es nuestro Dios. Él es fuerte, poderoso, invencible. En otras palabras, no existe en todo lo creado e inimaginado un Dios tan grande y poderoso como el nuestro. Él es el único, Él es el Dios fiel y verdadero, a quien nosotros adoramos y exaltamos y rendimos nuestra vida ante Él y depositamos toda nuestra confianza y fe, porque Él es digno en gran manera de ser alabado, y nos ha expresado su amor, su bondad y su misericordia. Y un ejemplo de ello es que hoy estamos reunidos en este lugar porque Él nos ha dado vida para que nosotros exaltemos y adoremos el nombre de su majestad. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que nosotros caigamos rendidos ante su presencia, buscando ese auxilio divino que nos concede el Padre cuando limpia nuestra vida con la sangre del Cordero, para que nosotros podamos disfrutar de esa comunión íntima con nuestro Creador y podamos conocer su intimidad y secretos, para que seamos edificados y edifiquemos a otros. Dios es un Dios de palabra. Todo lo que Él promete lo cumple, y Él nos ha prometido el último y más grande avivamiento de la historia, pero nos ha declarado que necesitamos ser convertidos en odres nuevos. Por tal motivo, en el día de hoy, pedimos que extienda esa misericordia en la vida de cada uno de nuestros hermanos que están conectados desde diferentes partes del mundo, ministros del Evangelio, creyentes, los amigos que se conectan a diario,
que sean tocados por el Espíritu Santo para que Cristo sea revelado en sus vidas y hoy sea el día de su salvación cuando reciban a Jesús como Señor y Salvador. Clamamos por cada creyente, por nuestras iglesias hijas, Señor, en Japón, España, Venezuela, Señor, Perú, Argentina. Nosotros queremos ver manifestada tu gloria, tu presencia, tu misericordia y benevolencia para que en el nombre poderoso de Cristo operes. Bendice, Señor, a cada creyente de la iglesia misionera Getsemaní. Nosotros intercedemos porque queremos ver tu gloria, Señor, cuando nos sumergas en el río de agua viva, para que nuestro odre, Señor, comience a ser procesado, suavizado y golpeado por el martillo de tu palabra, Señor, para que ese corazón de piedra sea mudado y pongas en su lugar un corazón de carne, donde tus leyes sean recibidas, implantadas, Señor, sembradas en él, para que esas leyes lleven fruto, Señor, y nosotros nos podamos conducir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, con humildad, con sencillez, ministrando, Señor, ya no las bandas externas, sino el poderoso huracán del avivamiento. Categoría, Señor, avivamiento, donde tú nos movilizas, Señor, para todas las naciones, para llevar, para ser testigos tuyos hasta lo último de la tierra, ministrando, Señor, con ese poder y virtud de lo alto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Nosotros creemos que tú ministras en el día de hoy la fortaleza, que tú impartes la bendición, que tú nos llenas con tu Espíritu Santo, nos equipas, porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, estamos por encima de todo principado y potestad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, porque tú sometiste todas las cosas debajo de tus pies y nos pusiste a nosotros por cabeza, a tu iglesia, quienes somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por ello nos entregaste la doble porción de tu espíritu para que nosotros obremos cosas mayores a las que tú hiciste y entre ellas podamos hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal sin que nada, Señor, nos dañe. Por tal motivo procedemos a atar al diablo, a sus demonios, Señor, porque vamos a destruir todo lo que el diablo ha edificado en contra de ministros, de iglesias, de gobernantes, de pueblo común, Señor, donde el diablo ha tomado ciudades y naciones, Señor, convirtiéndolas en naciones miserables, en naciones impías, donde se violan los derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad. Hoy nosotros nos levantamos, Señor, para quebrantar al principado del comunismo, al principado del islamismo. Quebrantamos, Señor, a los gobiernos, Dios mío, que se han vinculado con el narcotráfico. Nosotros quebrantamos, Señor, todo espíritu de injusticia en el nombre poderoso de Cristo y con la autoridad que nos confiere tu palabra. Al abismo, Señor, las lanzamos. Dios mío, hollamos al diablo.
Hollamos a los demonios de brujería, de espiritismo, de hechicería, santería, palo, mayombe, vudú, haitiano, ubanda, quimbanda, cardomblé, macumba. Quebrantamos toda religión y sociedad secreta. Quebrantamos a la gran ramera, a la corte de la delincuencia, de muerte, de violencia. Quebrantamos a la santa muerte. Señor, quebrantamos al satanismo, al luciferianismo. Donde quiera que se adore a Satanás, que caiga el fuego de lo alto, destruyendo, Señor, estas obras de las tinieblas, ministrando liberación en naciones, como el caso de Haití. Señor, gobernada por el diablo, por demonios, por delincuentes. Nosotros clamamos, Señor, porque somos luz de las naciones, Señor, y llevamos el mensaje y la presencia de Cristo para que toda tiniebla, Señor, retroceda en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, queremos tu gloria. Queremos presencia divina, queremos ministración de lo alto, queremos, Señor, que tu gloria se manifieste con ese poder, Señor, para que el velo que cubre las naciones sea quitado y resplandezca la luz de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Queremos que tú nos llenes, Señor, queremos que tú bautices con tu Espíritu Santo, que tú obres, operes y actúes, ministrando sanidad, ministrando liberación, ministrando llenura, ministrando la protección de lo alto, pues tu palabra declara que todo aquel que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y nosotros clamamos para que nuestras ovejas sean guardadas, escondidas con Cristo en Dios, llenas de gracia y de virtud divina. Hoy presentamos, Señor, a Jessica, que tiene corte en el día de hoy. Señor, queremos que tú obres el milagro, Dios mío, para que tu hija sea exonerada, que tú impidas, Señor, que ese policía que le puso las infracciones llegue, Señor, a alegar, Dios mío, a esta corte. Pon todos los obstáculos en su camino, Señor. Pon espíritu de olvido, Señor, en su memoria, para que no haya, Señor, acusador alguno. Nosotros enviamos tu palabra, Señor, porque tu palabra declara que sabe Jehová librar a los justos, y queremos que tú libres a nuestra hija, que libres a Cindy, que guardes a cada uno de nuestros hijos, Señor, escondiéndolos con Cristo en Dios, para que ninguna arma forjada, ningún policía migratorio pueda llegar a ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, enviamos tu palabra de paz, de fe, de seguridad y de confianza en la vida de todos tus hijos conectados, Señor, en este clamor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amigo mío, compañero fiel, nosotros intercedemos, clamamos, solicitamos esa intervención divina y poderosa para que en el nombre glorioso y portentoso de Jesucristo, Señor, operes en la operación Amalek. Señor, hoy levantamos clamor, Señor, por Colombia, Dios mío, donde están reunidos 32 delegados de 32 naciones antisemitas, comunistas, naciones que están siendo gobernadas, Señor, por impíos, por asesinos vinculados al narcotráfico, Señor, que son enemigos de tu pueblo Israel. Nosotros quebrantamos a la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, Señor, quien haciendo caso omiso, Dios mío, a los crímenes de guerra que están perpetrando, Dios mío, el Estado Islámico en Siria, donde el día de ayer, Señor, mataron a muchos cristianos evangélicos, Señor, donde saquearon poblaciones enteras, donde hicieron desaparecer a creyentes
del evangelio, nosotros, Señor, clamamos Jehová como clamó el profeta cuando dijo: Jehová lo vea, Señor, y lo demande. Hoy nosotros clamamos porque están, Señor, convocados los colectivos de Petro, los sindicatos, los indígenas, personas que ni siquiera conocen, Señor, dónde ubicar a Israel en el mapa, siguiendo, Señor, a Gustavo Petro. Estarán protestando en las calles, Dios mío, contra tu pueblo Israel. Señor, esta es la guerra de Amalek, de generación en generación, pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros levantamos clamor contra Gustavo Petro, contra la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, contra las 32 delegaciones de las 32 naciones, Señor, y contra los colectivos de Gustavo Petro. Nosotros clamamos para que la culpa caiga sobre ellos. Ellos representan el trono de Amalek, el trono de maldad. Señor, este es el Refidín moderno, donde están atacando a tu pueblo Israel. Pero hoy nosotros clamamos para que sea el pecado sobre ellos y la culpa sobre ellos y las consecuencias de lo que dice tu palabra caigan, Señor, sobre Petro, caigan sobre todos aquellos que están participando en esta cumbre y los que estarán en el día de hoy, Señor, protestando en las calles contra Israel. Así como salieron aquellos osos, Señor, que despedazaron a los hijos de los profetas, 42 de ellos que hacían burla a Eliseo, diciéndole: calvo sube, calvo sube. Así queremos que tú envíes, Señor, tu juicio sin demorarse sobre ellos, para que todas las naciones del mundo aprendan, Señor, que ninguna arma forjada prevalece contra tu pueblo Israel. Nosotros intercedemos, Señor, para que tú quebrantes el corazón de los ministros y de iglesias, de las iglesias en Colombia, Señor, para que vengan a humillación ante el trono de la gracia, para que tú les exaltes cuando fuere tiempo, erradicando, Señor, este gobierno comunista, erradicando, Señor, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, para que esta nación pueda experimentar esa paz que tú brindas. Nosotros clamamos por Perú, Señor, la nueva operación Macedonia. Nosotros intercedemos para que tú nos llenes y nos unjas y tu presencia vaya con nosotros, para que nosotros podamos, Señor, expresar el mensaje divino que tú tienes, Señor, para liberar a esta nación, Dios mío, del principado del comunismo que está operando, Señor, y del principado de corrupción, Señor, que tiene su asidero en ministros e iglesias y se refleja, Señor, en la corrupción de la nación, de tal manera que varios expresidentes y líderes políticos, Señor, se encuentran tras las rejas y otros prófugos producto de la corrupción administrativa. Nosotros clamamos, Dios de los ejércitos, para que tú prepares, Señor, en unidad al cuerpo ministerial, a las iglesias, para que podamos pelear esta batalla y levantes ese movimiento de intercesión, Señor, que se traslade a cada lugar del territorio peruano para levantar oración con un mensaje de arrepentimiento, de quebrantamiento y humillación en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, bendice al pastor Jorge Tiznado, a toda la confraternidad, a cada congregación. Señor, provee los recursos que necesitamos para que podamos llegar y ser instrumentos de bendición en tus manos. Clamamos por Bolivia.
para que levantes remanente, Señor, con revelación profética, donde ellos puedan entender que han sido entregados en las manos del comunismo, Señor, para que con la humillación y el quebrantamiento de tu pueblo puedan ser librados de este juicio y esta nación, Señor, experimente bendiciones extraordinarias en el nombre glorioso y portentoso de Jesucristo, porque tú, mi Señor amado, eres bueno y poderoso, y cuando tú ves al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Clamamos a ti, Señor, por Ecuador, para que mantengas a los ministros en santidad, en humillación y quebrantamiento, para que esta oportunidad de misericordia que les diste, librándolos del correísmo, de la revolución ciudadana, Señor, ellos puedan experimentar largos años de paz, de tranquilidad, de progreso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Clamamos por el parto de esta vieja moribunda, Señor, para que tú, Dios mío, impartas, inyectes el pitocín espiritual, porque sabes que del nacimiento de esta nueva patria, que será como José en el Antiguo Testamento, donde todas las naciones vendrán a ella, no en busca de grano, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. Depende la liberación de Cuba, de Nicaragua, de México, de Brasil y de todas estas naciones bolivarianas y europeas que se encuentran, Señor, sometidas, Dios mío, al yugo del comunismo. Por ello pedimos por Cifra, por FUA, por el jinete, por el caballo, Señor, que tú nos equipes y nos prepares con la destreza, con la pericia, con la inteligencia para asistir, Señor, a esta vieja moribunda en este parto, Señor, de alto riesgo. Clamamos a ti, Señor, por Israel, Dios de los ejércitos. Tu palabra declara que todo aquel que se levantaba contra Israel era hallado culpable, Señor, y experimentaba el juicio y la condenación. Nosotros clamamos porque tú eres un Dios que mantiene tus pactos, eres un Dios de palabra. Señor, tú declaras en tu palabra que si llegasen a faltar las leyes naturales, entonces Israel dejaría de ser nación delante de ti. Tú prometiste que nacería una nación, Señor, y en el año de 1900, Señor, 44 nació el Estado de Israel, Señor, y en poco tiempo lo convertiste en una potencia. Hoy está siendo atacado, Señor, por diferentes frentes, como el frente, Señor, de la diplomacia de 32 naciones corruptas e impías, Señor, por medio del frente de Hamas, de Hezbollah, de Irán, Señor, y de todos aquellos que se han vendido, Señor, a las potencias extranjeras para ser espías en su propia nación. Nosotros clamamos por la limpieza, Señor, que todos los enemigos internos sean expuestos, Señor, sean apresados, encarcelados. Señor, clamamos, Dios mío, para que toda esta amenaza de la Franja de Gaza seas tú, Señor, quien te levantes para acabar, Señor, de erradicar por completo a Hamas, a Hezbollah, a la yihad, al gobierno iraní. Señor, que tú hagas justicia en el poderoso nombre de tu Hijo. Señor, pon el temor en el corazón de los captores y envía tu ángel, Señor, que el temor de Israel caiga sobre ellos para que estos que están cautivos sean liberados, y queremos que tú te reveles a sus vidas para que vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros clamamos por los soldados,
para que tú envíes la protección divina, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y los defienda. Queremos una visitación para tus ministros e iglesias, derramamiento de tu Espíritu Santo, manifestación de lenguas, de milagros, de prodigios, de señales, que ese poder pentecostal se derrame, Señor, sobre la vida de todos tus hijos, para que ellos salgan, Señor, a alcanzar a todos aquellos que están ordenados para la vida eterna. Clamamos por nuestro viaje a Israel, Señor, por la consumación del llamamiento macedónico, para que nosotros podamos ministrar la liberación solicitada y tus hijos, Señor, sean verdaderamente libres, Señor, de todo aquello que les oprime, que les impide avanzar. Pedimos, Señor, que proveas los recursos y ministres conforme, Señor, a tu potencia, a tu gloria y a tu gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros lo declaramos. Clamamos por nuestra descendencia hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Usted es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, clamamos en esta hora, Dios mío, por nosotros mismos, por esa fuerza que nos das cada día, Padre, agradeciéndola y pidiéndote que renueves nuestras fuerzas, que sigas despertando los intercesores, que sigas levantando ese movimiento de oración, Padre mío, que se siga extendiendo como pólvora, que se sigan abriendo chats de oración, que sigan orando los que ya están en algún chat, Padre amado. Señor, que la gente entienda que debe volverse a ti, que debe orar un poquito más, correr la milla extra, que todo la avalancha maléfica que se viene contra nosotros es para que nosotros estemos en un nivel de oración más fuerte, más entendido, con más intención, más intencional, Padre de la Gloria. Nosotros clamamos, Dios mío, por la iglesia, por los ministerios, por los concilios, Padre, por los que tienen cargo de autoridad, por los que están en eminencia. Nosotros clamamos, Señor, para que usted les ayude, les guíe, les fortalezca, Padre, para que les des la sabiduría para tomar esas decisiones que se necesitan tomar en el nombre de Jesús. Imparte unción en los adoradores, en las danzarinas, en los danzores, en los que tocan instrumentos, en los que ayunan, vigilan, evangelizan, discipulan, en los que hacen eventos, Señor, a favor de que tu obra sea avivada. Clamamos para que nos avives, clamamos para que nos santifiques, clamamos para que nos des amor y que desde ese amor, Señor, nosotros podamos orar por nuestra familia, por los que llevan nuestra sangre, porque si no tenemos amor para orar por nuestra familia, mucho menos vamos a tener amor para orar por un desconocido, por el perdido o por aquel que necesita la oración. Padre, clamamos por los padres, por los abuelos, por los hijos, por los nietos, por los primos, por los sobrinos, por todo aquel, Señor, que representa un lazo familiar, afectivo, lleve o no lleve nuestra sangre. Clamamos por la salvación de ellos, clamamos que se rompan las cadenas, que caigan la venda de sus ojos, Señor, que se aperciban, que te reciban como Señor y Salvador. Padre, que toda mentalidad diferente, contraria a tu conocimiento, sea cambiada, mudada, que se derribe todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda fortaleza mental que hay en esos corazones, en esas vidas. Padre, toda fortaleza que se resiste a recibirte como Señor y Salvador, derríbala, destrúyela. Solo usted, Espíritu Santo, puede convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Usa el que le está predicando, usa el líder de la célula, usa el familiar cristiano que predica con su palabra y con sus hechos, con su modelo, con su ejemplo. Usa, Señor, esa predicación por internet, por la radio, usa esa alabanza que oyen, usa, Señor, cualquier vía, canal
Señor, para que les llegue esa palabra, para que sean derribados, Señor, humillados ante tu presencia. Padre, clamamos salvación, métete en su cerebro, ponle sueño, Padre, háblale a su corazón, háblale a su oído, háblale, Señor, a lo más interno de ellos, reconcilia a los que están apartados, reconcilia al que se ha caído, reconcilia a aquel que está, Padre, desanimado, abatido, haciendo cosas malas, sabiendo, Señor, que no está correcto. Dios mío, levanta aquel que no tiene fuerza, aquel que su voluntad la ha entregado al enemigo, la ha entregado al internet, a las redes, que su voluntad la ha dejado caer, que no tiene fuerza para levantarse. Extiéndele tu mano de misericordia, Padre, los que han caído en adicción, en vicio, en alcoholismo, en drogadicción, en pornografía, en cualquier pecado que lo ata, que los ha hecho esclavos. Padre, libértalos, porque al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Nosotros clamamos para que libertes nuestra familia, para que libertes nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, toda nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Señor, clamamos para que sea libre, para que sea adoradora, servidora tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, salva las almas, salva la familia. Padre, toda iniquidad, todo pecado que se quiere seguir perpetuando, repitiendo, Señor, lo cortamos en el mundo espiritual, lo cortamos en esta oración, lo cortamos, Padre, pero poniendo a Cristo como Señor de nuestras vidas y de nuestra familia, dándote el primer lugar para ti, Padre de la gloria. Señor, todo espíritu inmundo de fornicación, de adulterio, de infidelidad, de suicidio, de venganza, de ira, se corta al abismo, lo enviamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de drogadicción, de alcoholismo, de homosexualismo, lesbianismo, de sida, en el nombre de Jesús, de enfermedades incurables, de espíritus de enfermedades que se perpetúan por generación en generación, sean cortadas, echadas al infierno, enviadas al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, liberta nuestra familia, nuestra casa, que sea una hoguera, que sea un lugar, Padre, donde queramos estar, que sea un lugar donde se respire paz, coinonía, amor, que sea un lugar donde haya seguridad para los niños, para los ancianos, que sea un lugar donde usted gobierne, donde usted se pasee, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos los hermanos y amigos que se conectan en el día de hoy, miércoles 16 de julio del 2025, participando del clamor 2053 al estilo mexicano 2053. Así que reciban en el día de hoy un cordial saludo de parte de mi esposa, la apóstol Lisbeth. Muy buenos días para todos. Dios me les bendiga. Y de su hermano y amigo, el apóstol José Hernández. Hoy clase de discipulado y la lectura de la palabra en Éxodo capítulo 17, versículos 14 al 16. La palabra dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Voy a compartir antes de la clase algo rapidito. Una guerra generacional, y lo tengo que hacer porque ayer y hoy están reunidas 32 naciones
gobernadas por impíos, por narcotraficantes, narcoterroristas, por naciones islámicas que están perpetrando crímenes de lesa humanidad, como ocurrió el día de ayer en una población de Siria, donde entró el nuevo régimen que era parte de Al Qaeda y del Estado Islámico y arremetieron contra una población entera, saquearon y mataron, y entre ellos hay familiares de uno de nuestros hijos de la casa Moviluz, cristianos evangeliquitos, no católicos, cristianos evangeliquitos, y también por supuesto católicos murieron allí, y eso no sale a la luz ni realizan una cumbre para esto. Mire, la historia se repite. En Refidim, cuando venían del desierto, Amalek se levantó contra el pueblo de Dios sin razón ni provocación por parte de Israel. Hoy Gustavo Petro ha convocado una cumbre de 32 supuestas naciones para oponerse a Israel, levantando su mano como lo hizo Amalek contra el trono de Jehová, contra el trono de Jehová. No es contra Israel. El que se levante contra ti lo hará sin mí. El que contra ti se levante delante de ti caerá. Ninguna arma forjada prevalece contra Israel. Entonces este hombre, yo sé que lo hace porque es Dios quien está buscando motivos poderosos para actuar contra Gustavo Petro. Y qué mejor motivo que este, al igual como lo hizo con Hugo Chávez Frías. Usted lo recuerda, la maldición que le lanzó a Israel se volvió contra él, y desde donde maldijo a Israel, allí le apareció en el cáncer. Ahora veamos dónde le va a aparecer el cáncer a Petro, que será fulminante. Me imagino que con esa vida desordenada que lleva, donde es ambidiestro, es zurdo y derecho, entonces veamos por dónde le surge. Entonces, pero Dios no ha cambiado, aún pelea por su pueblo y está en guerra contra Amalek de generación en generación. Usted puede apreciar por cuanto, a pesar de que Josué lo combatió, acabó, entonces el Señor dice: raeré por completo de la faz de la tierra la memoria de Amalek, y dice que habría guerra contra Amalek de generación en generación. Ese es el espíritu que se está moviendo hoy en el mundo, en el Medio Oriente, en las Naciones Unidas y desgraciadamente, lamentablemente, en Colombia. ¿Y por qué incluimos a Colombia? Porque Gustavo Petro es la cabeza de Colombia, y como cabeza todas las decisiones que tomen o favorecen al pueblo o lo desfavorecen. Entonces Amalek representa el espíritu de rebelión y odio contra el pueblo del pacto. Éxodo 17, 8 al 16, allí aparece la historia. Amalek representa todo intento demoníaco de cortar el avance del pueblo de Dios. Atacó a Israel por la retaguardia, por la retaguardia. Ahorita Israel está en varios frentes de batalla, frente en las Naciones Unidas, está contra los de Hamas, de Hezbollah, la Yihad, contra los de Siria, contra Irán, y contra los hutíes. Y ahora, cuando menos Israel se lo imaginaba, viene Gustavo Petro a atacarlo por la retaguardia, como lo hizo Amalek de una manera cobarde. Hoy el mismo espíritu se manifiesta en esta cumbre anti-Israel liderada por Gustavo Petro. Este evento no es político, es un evento espiritual y profético. Es una reedición moderna de Refidim. Los hermanos colombianos
deberían estar preocupados o deberían estar clamando, deberían estar intercediendo, deberían salir hoy a las calles a hacer oración y a declarar. Incluso deberían ir hoy una delegación de ministros al jefe de negocio de Israel allí en Colombia y exonerarse ustedes diciendo: somos libres de lo que está haciendo Gustavo Petro y pedimos a Dios que el juicio caiga sobre él y sobre los colectivos que en el día de hoy van a estar protestando. Ese es Refidín. Ese es el demonio que está operando en Refidín, y lamentablemente de Venezuela ese Refidín se movió para Colombia, se encuentra en Chile, se encuentra en todos estos países comunistas y terroristas que están levantándose contra Israel. La victoria, hermanos queridos, depende de la intercesión. Moisés y Aarón y Hur, dice la Biblia, que subieron al monte, y mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Josué prevalecía contra Amalek. Pero cuando Moisés bajaba las manos, producto del cansancio, Amalek prevalecía contra Josué. Por ello, Hur y Aarón y Hur, padre e hijo, tomaron una piedra, oiga, tomaron una roca, una piedra, y la colocaron debajo de Moisés y lo sentaron sobre esa roca y le sostuvieron las manos levantadas como una señal de la crucifixión de Cristo hasta que Josué aniquiló, gloria al Señor, obtuvo la victoria en esta batalla contra Amalek. Gloria al nombre del Señor. Así también hoy la victoria de Israel y la protección de las naciones fieles depende de nuestro clamor y de nuestra intercesión. El altar profético debe mantenerse en pie. El remanente debe sostener las manos de los intercesores, que su mano no se canse. Nosotros estamos ahorita sentados sobre la roca. Ángeles están sosteniendo nuestras manos para que este clamor por Israel, hermanos queridos, no caiga, sino que se mantenga hasta la venida de Cristo y que podamos ver frutos de nuestra oración. El juicio, toda desobediencia acarrea un juicio, y resulta que el juicio por desobedecer a Dios y no destruir a Amalek trajo consecuencias severas. En Primera de Samuel 15, 33 al 23, dice la Biblia que Amalek atacó a Israel en el tiempo de Saúl. Y Dios, por medio de Samuel, le dio una orden a Saúl de raer por completo la memoria de Amalek por el conflicto de Refidín. ¿Y qué ocurre? Que Saúl perdió su trono por no destruir por completo a Amalek. Hermanos queridos, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Además de ello, dicen un historiador y unos arqueólogos que Saúl tomó la mujer de Amalek y se llegó a ella. Y para colmo de la desgracia, la mujer quedó embarazada. Samuel mata al rey Agag de Amalek, pero la mujer quedó embarazada. Y dicen los historiadores que Amalek resucitó por allá en el tiempo de Amán Agageo. Y resulta de que Amán era descendiente de la reina con la cual Saúl tuvo una intimidad, y por eso el odio perpetuo contra Israel. Entonces, hoy en día, los líderes que apoyan o toleran ese espíritu antisemita serán juzgados.
Hoy muchos evangélicos son antisemitas. Véanlos en Venezuela, los que salen reunidos con Maduro, consejos pastorales de gobierno que a lo mejor se quieren excluir, pero allí tienen a su jefe, el gobernador de Caracas o el jefe de gobierno, que sale usando la cufilla de Hamas. Antier nada más tenían un evento: invitamos a la ciudad de La Guaira porque viene nuestro hermano fulanito de tal, gobernador de Caracas, y viene para estar con nuestro alcalde fulanito de Los Palotes, así que vamos a reunirnos en este lugar. Y antier nada más cargaba la cufilla de Hamas y también un rifle para enfrentar a Israel y al imperio. Entonces muchos evangélicos en estos días me mandaron una conferencia de un predicador que fue telepredicador en su tiempo, y es muy bueno, sí, es muy bueno predicando, y le vi un espíritu antisemita donde el hombre decía que Israel no tiene valor alguno en este tiempo, porque ese valor lo tiene ahora la iglesia. Y a este predicador se le olvidó que el Señor dijo: si yo soy el que dio las leyes a la luna y a las leyes del sol, y si alguna de estas leyes faltaran delante de mí, así también Israel dejaría de ser nación delante de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Dios no se ha olvidado de Israel, y bien lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué ha ocurrido Israel? Endurecimiento en parte hasta que sean completada la plenitud de los gentiles. Una vez que ocurra esto, entonces todo Israel será salvo y se cumplirá lo que dice la escritura, que viene tu redentoración. Entonces, ¿qué ocurre? Que Israel es la única nación que tiene la promesa de que el 100% de sus habitantes, cuando vean al que traspasaron, harán lamentación y serán salvos. Y hoy en día muchos evangélicos consideran que Israel ya no sirve y que los judíos que están allá no son ni siquiera tienen sangre de los judíos originales, que son unos antisemitas sionistas, y repiten el mensaje de Petro, de Maduro, de Lula y de todos aquellos terroristas. Entonces, los líderes que apoyan o toleran el espíritu antisemita serán juzgados. Petro, al igual que Saúl, se ha rebelado contra el propósito de Dios, pero lo más grave es, como le dije al principio, que la nación es arrastrada porque Petro es el responsable delante de Dios y de los hombres de Colombia. Pero Jehová aún es bandera de guerra a favor de su pueblo. Cuando terminó la guerra, dice que Moisés llamó su nombre Jehová Nissi. Esto es: el Señor es mi estandarte, mi bandera de victoria. El pueblo de Dios no necesita alianzas militares. Su bandera es Jehová. Lo dijimos el día lunes, que un general del ejército de las fuerzas revolucionarias dijo que Israel estaba utilizando espíritus sobrenaturales. Utilizó en la guerra de 12 días. ¿Por qué? Porque de seguro que estos hombres vieron ángeles combatiendo contra ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces su bandera, nuestra bandera, es Jehová, y su ejército, nuestro ejército, al igual que el ejército de Israel, son los ángeles del pacto. Gloria al nombre del Señor. Así que en el día de hoy, mire, esta relatora de los derechos de las Naciones Unidas, esta relatora, Grupo de la Haya, exige desde Colombia tomar acciones contra Israel por genocidio en Gaza.
Esta mujer que está allí cerquita al lado de Siria, esta señora Francesca Albanese, instó a los estados a cortar todos los vínculos con Israel, incluidos los diplomáticos, militares y comerciales, por considerar que mantener relaciones con el Estado judío es apoyar la ocupación ilegal del territorio palestino. Si ese territorio era de Israel, entonces el juicio de Dios de seguro que está reservadito para esta señora italiana, enemiga de toda justicia, llena del infierno mismo y de toda maldad, al igual que Gustavo Petro, quien ha ido más allá de Hugo Chávez Frías, porque Hugo Chávez maldijo y los colectivos saquearon la sinagoga de Caracas, pero este ha ido más allá. Este se ha levantado directamente contra el trono de Dios. El demonio de Amalek lo tiene completito metido, y yo estoy plenamente seguro que este es el motivo que está buscando Dios, para que se complete el colmo de la paciencia de Dios contra Gustavo Petro, lamentablemente contra Colombia y contra estas 32 naciones que se han reunido. ¿Y por qué contra Colombia? Porque el trono de Amalek, de donde se han planificado, lo han establecido en Bogotá. Y fíjese, y en el día de hoy van a la Plaza Bolívar, allí en Bogotá, donde van todos los colectivos sindicaleros, indígenas, para protestar contra Israel. Y el encargado de negocio, el personal de la embajada, no asista hoy a la embajada porque van a atentar contra la embajada. De allí sale la orden, de allí sale una nueva ADMIA, un ataque a los judíos en Colombia. ¿Y quién es el cabecilla? El amalecita Gustavo Petro. Entonces, esto es motivo de oración para que el Señor haga caer el juicio, sea desatado sobre Gustavo Petro, sobre Francesca y sobre estas 32 naciones, para interceder para que Colombia no guarde silencio, sino que se excluya y digan, como dice la Escritura, que cuando aparecía alguien muerto en una calle, en un lugar, los ancianos de la ciudad debían ir al lugar donde encontraron al muerto y hacer una declaración diciendo: hoy nosotros protestamos delante de Jehová que nuestras manos son libres del derramamiento de esta sangre. Caiga la culpa sobre aquel que lo perpetró. Entonces, así debería hacer la iglesia evangélica en Colombia, y todos aquellos que tienen sentido común deberían hacer esta protesta ante Israel y ante Dios, diciendo: la nación colombiana somos libres, los culpables son ellos. Recuerde que en el año 2017 el Señor, para exonerar a Venezuela de la maldición, me envió a Israel para pedirle perdón al Estado de Israel por la maldición que profirió Hugo Chávez Frías. Y allí me recibieron del Estado de Israel y se hizo una ofrenda de paz. Y el libro Memorias de una Nación en Guerra está allá en la biblioteca del Knesset, de tal manera que cualquiera persona que hable español y quiera leer el libro, allí lo va a encontrar, para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Ya vamos a orar, pero primero vamos a impartir la lección de hoy. Vamos a impartir la lección de hoy. Es la clase número 9. La clase número 9. Vamos a eliminar esto. La clase número 9. Gloria al Señor. La clase número 9 nos habla
acerca de la santidad, acerca de la santidad. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Vamos a cerrar este ciclo para no procrastinar. Y vamos a interceder. Señor, mi Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, porque tú siempre nos oyes. Por eso tu palabra declara: claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y hoy nosotros intercedemos, Señor, por esta cumbre, para que tú manifiestes tu poder y tu indignación sobre todas y cada una de las personas que se han levantado bajo posesión del espíritu de Amalek para atentar desde ese Refidín contra tu pueblo Israel. Nosotros clamamos para que tú lo veas y lo demandes, para que se asiente, Señor, un precedente de que todo aquel que atenta contra Israel, como dice la Escritura, es hallado culpable. Y nosotros queremos que la culpa caiga sobre Petro, sobre las 32, sobre los gobernantes de las 32 naciones representadas, sobre la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, así como también sobre los colectivos de Gustavo Petro representados en los sindicatos comunistas, Señor, al igual que los indígenas que van a ser movilizados, que caiga, Señor, sobre ellos, para que Colombia y tu iglesia, Señor, sean exoneradas, Dios, de los ejércitos de esta actuación. Nosotros clamamos e intercedemos para que tu iglesia, Señor, en Colombia abra su boca y en el día de hoy salga, Señor, a las plazas, a las calles, Señor, a hacer oraciones, a pedir perdón, a humillarse ante la poderosa mano de Jehová y hacerle, Señor, reflexionar al pueblo de que Gustavo Petro, junto con líderes de su gobierno y los colectivos de su gobierno, Señor, están propiciando un juicio, Señor, de los ejércitos sobre la nación colombiana. Nosotros clamamos para que tu justicia divina, Señor, se manifieste en la protección del pueblo de Israel, para que Israel obtenga nuevamente la victoria sobre todos, Señor, sus enemigos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Nosotros lo declaramos por tu palabra, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar, hermanos queridos, sobre la clase de hoy, un llamado a la llamados a la santidad, llamados a la santidad. Debemos tener presente que la santidad no es perfección humana. La santidad es separación para Dios, donde yo me separo de lo mundano para consagrar mi vida al Señor. Todos nosotros somos un ejemplo de ellos, porque la mayoría de nosotros venimos del mundo, de hogares mundanos, donde no había palabra de Dios, donde se practicaban el pecado era algo común y cotidiano. Pero una vez que nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, entonces nosotros experimentamos el proceso de la santificación y fuimos separados para Dios. Ser santo no es vivir sin errores, sino vivir apartado del pecado y consagrado a los propósitos divinos. Como personas santas vamos a cometer errores. Como personas santas, hermanos queridos, vamos a enfrentarnos a tentaciones. Pero es allí donde actúa la santidad y el conocimiento de Dios, al igual que el temor a Dios. Usted recuerda la historia de José,
que José experimentó el acoso sexual por parte de una mujer muy, pero muy bonita, la esposa de Potifar. Y José fue tanto el acoso que de repente el muchacho cedió, pero cuando iba a consumar el pecado, el temor de Dios se apoderó y el respeto por su amo, porque éste le había dicho: todo lo que está en mi casa está a tu disposición, excepto mi esposa. Es intocable. Pero el diablo, que es malo, como dicen los colombianos, el diablo es puerco, puso sus ojos sobre José y utilizó para ello a la mujer de Potifar, pero José salió corriendo. Y sin embargo, fíjese, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aquella mujer, usted conoce la historia, acusó a José, su amo lo envía a la cárcel, pero de la cárcel salió a cumplir el propósito que Dios le había dado. Entonces Dios llama santos a los fieles en Cristo Jesús. Y es allí donde comienza nuestra clase, en esta epístola de Efesios capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol se expresa de los creyentes de la siguiente manera. Efesios 1:1 dice: dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces Pablo los llamaba de esta manera porque cuando usted se convierte a Cristo, usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en su corazón y comienza ese proceso santificador. Esa santidad se comienza a manifestar en su vida de tal manera que usted es apartado exclusivamente para Dios. Ya usted no tiene nada que buscar en el mundo. Ya usted no, la única relación que usted tiene con sus amigos del mundo es la de predicarle a Cristo, mas no hacer lo que ellos hacen, que era lo que usted hacía, porque ahora usted es santo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos acá la primera pregunta. Vamos a subirle un poquito más. La primera pregunta dice, Filipenses 1:1. Vamos a leerlo. Gracias, mi amor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Muchos de nosotros venimos de la religión tradicional, donde la religión tradicional llama santos a los que murieron y son beatificados por el Papa de Roma. Eso lo hacen ellos por la ignorancia, por el espíritu de idolatría que está en ellos y porque ellos no estudian la escritura como la estudiamos nosotros. Entonces el apóstol Pablo, viendo estas dos introducciones o salutaciones a estas dos iglesias, el apóstol Pablo llama a los creyentes santos, no porque fueron beatificados por el Papa de Roma, sino porque fueron con la salvación, fueron apartados para Cristo y el Espíritu Santo de Dios vino a ser morada y aquellos hombres y mujeres comenzaron a aborrecer el pecado, se avergonzaron de esa vida pasada y comenzaron con una nueva vida. Por eso el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Según primera a los Corintios 1:12, Cristo nos ha santificado. 1:12 o 1:2. 1:2. Esto quiere decir, lo leo. Ya va, déjame terminar aquí. Esto quiere decir que nos separó para la santidad
aunque somos ya santificados, también somos llamados a, ahora sí. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, somos santificados y somos llamados a ser santos, lo que implica que usted y yo tenemos que dar un aporte. El Espíritu Santo nos santifica y nosotros somos llamados a ser santos. La palabra santo viene del griego agiazo. En el griego se conoce como agiazo. Y eso nos habla de la naturaleza esencial de Dios y se refiere a la transferencia de conducta y acción de parte de Dios hacia el creyente. Nos habla de que somos apartados de lo profano, de lo común y profano, para ser exclusivamente propiedad de Dios y servir en sus propósitos, porque un Dios santo requiere de personas santas que sirvan en lo que Él ha determinado. Entonces la respuesta allí, que fuimos, aunque ya somos santificados por el Espíritu, también somos llamados a ser santos. Usted tiene que aportar su disposición a ser santo. El apóstol Pablo dijo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que pueda ayudar a aquellos que padecen necesidad. Si antes éramos ladrones y vivíamos del robo, cuando venimos a Cristo, experimentamos una transformación y ya no vamos a vivir del robo y del pillaje. Ya no vamos a estar en una esquina o en la oscuridad de la noche para asaltar a cualquiera que venga por el camino. No, ahora vamos a buscar un trabajo donde nosotros vamos a ser fieles a ese trabajo y vamos a recibir una remuneración para la gloria y honra del Señor. Muchas veces nosotros venimos de prácticas del mundo. Por ejemplo, yo no sabía que yo podía ser un buen vendedor y lo descubrí cuando Dios me hizo vendedor. Wow, ahí descubrí yo que yo podía ser un excelente vendedor, porque ya yo era vendedor, pero yo no sabía que era vendedor. Y llegó un momento donde Dios me habló y me ministró y yo me convertí en un vendedor. Y yo quedé sorprendido porque en 3 meses de haber comenzado un negocio con 5,000 bolívares fiados, en 3 meses ya yo tenía 3 millones de bolívares en material, literatura bíblica y en cuentas por cobrar. Fue algo impresionante. Entonces, cuando abandono ese negocio y entro en otro negocio, resulta de que allí me brotó aquella astucia mundana y yo convencía a las personas de que era vital e indispensable comprar esa literatura que yo estaba vendiendo. Y después que la gente me pagaba, la gente decía, wow, ¿y qué hago yo ahora con esto? Sí, oye, el hermano Joseán es tremendo vendedor. Mire lo que me metió por los ojos. Y resulta de que yo no lo necesito. Entonces, cuando estoy acá en Estados Unidos, Dios trata conmigo y me dice, hay algo que tú hiciste en Venezuela y lo tienes que remediar. Y fue allí entonces donde Dios me mostró la película de todas aquellas personas que le metí literatura por los ojos, haciéndole ver que lo necesitaban, que era vital.
Y el Señor me dijo, ahora le vas a devolver, como lo hizo Zaqueo, cuadruplicado lo que ellos, la ganancia que tú obtuviste por venderle una literatura que ellos no necesitaban. Y yo tuve que enviar dinero a Venezuela y pedir perdón por esa astucia, por esa viveza criolla. Pero cuando venimos a Cristo, esa viveza criolla tiene que desaparecer de nuestra vida, porque ahora nosotros somos santos. Entonces somos llamados a ser santos. Esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado y dedicada a Dios. Usted no tiene que deleitarse en el pecado que usted practicó. Usted tiene más bien que sentir vergüenza por ese pecado que practicamos, porque cuando estuvimos en ese pecado, eso nos mantenía alejados de Dios. La pregunta número 2 dice, ¿qué es la santidad? ¿Podemos explicarla? ¿Qué es la santidad? Entonces dice, podemos explicarla así. Es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Y la letra B dice, es una característica propia de Dios. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Vamos a leer ese texto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que la naturaleza de Dios es santidad y que todo aquel que se acerca a Dios tiene que ser santo en toda la manera de vivir, no en algunas. Por eso les contaba el testimonio. Yo era santo, me guardaba del adulterio, de la fornicación, pero era murmurador. Yo era santo y me guardaba como José de la fornicación, pero utilizaba la viveza criolla para sacar provecho en detrimento de mis hermanos. Entonces, hasta que Dios me habla y dice, como le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto, es decir, no tengas cables pelados por ningún lado. Entonces, Dios nos llama para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Santo en mi casa, santo en el trabajo, santo en la iglesia, en la calle, santo con mis amigos. Tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Que no haya motivo alguno para que el diablo aproveche esa fisura y nos quite la autoridad producto de que no estamos santificados en un área. La letra C es una característica que podemos tener de él. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1 y luego Primera Tesalonicenses 4:3. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, perfeccionemos la santidad, limpiémonos de toda impureza de carne y de espíritu, es decir, de lo que hacemos externamente y de los pecados internos. ¿Cuáles son esos pecados espirituales? Dios nos quiere por completo. Muchas veces nosotros venimos arrastrando la idolatría de la religión tradicional y ya no adoramos a Santo Fulano, pero sí adoramos al teléfono, al televisor, a la familia. Entonces lo que hacemos es una sustitución y nos convertimos en idólatras del trabajo, de la familia, aún hasta del ministerio. Y Dios quiere que nosotros seamos santos y que nosotros nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? La cual el Señor nos dice
que debemos renovar nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya sabemos una: Dios nos quiere santos las 24 horas del día. Recuerde, santidad no es perfección. Santidad no implica no cometer errores. Vamos a cometer errores, pero como personas santas y temerosas de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros errores y vamos a trabajar para que esos errores no sean consecutivos en nuestra vida. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos mientras mantenemos la santidad en nuestro corazón. La número 3 dice: lea Primera de Pedro 1, 15 al 16 y conteste: ¿quién es santo? Dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y Dios nos adjudica su santidad, porque la Biblia dice que el designio del corazón de los hombres era de continuo el mal. Los hombres en su condición pecaminosa les cuesta buscar a Dios. Tiene que venir una crisis o una revelación especial de Dios. Entonces Dios es santo. Dios es santo. Y surge otra pregunta: ¿puedo ser santo? Sí, podemos ser santos, porque Dios nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que seamos apartados y manifestemos ese atributo divino que ha sido entregado a nuestra vida para que nosotros lo expresemos con la santidad. Así sería el testimonio de Eliseo, que la sunamita, cada vez que Eliseo iba a la ciudad de Sunén, le rogaba que se quedara en su casa. Y la mujer le dice a su esposo, le dice: ahora veo que ese varón que viene todo el tiempo con nosotros es un varón santo de Dios. Y quiso honrar al varón santo construyéndole una habitación para que se hospedara y estuviera cómodo. Algo vio la mujer en Eliseo que entendió que el hombre era apartado para Dios. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado a ser santos si fuera imposible, porque viene el concepto religioso. Santo es José Gregorio Hernández, y algunos dicen que murió borracho, que por eso no lo habían querido beatificar, porque el tipo andaba con un cuerpo cobarde cuando lo arrolló el vehículo. Entonces algunos piensan que santo es el Papa. Ajá, algunos mire, es como mi mamá, me dan ganas de reír, porque ella nos decía que cuando ella era católica, ella tenía ese concepto erróneo de la santidad, y ella decía: es que los curas son tan santos, que los curas no usan el baño. No van al baño, o sea, no defecaban, no orinaban, porque eso era santidad. Hasta que mi mamá aprendió lo que era santidad, y ella se burlaba de sí mismo, decía: ay, dígame, yo que pensaba que los curas eran tan santos que no usaban el baño, que nunca hacían pupú, ni orinaban, ni comían. Ese es el concepto erróneo, pero el concepto bíblico es que usted y yo podemos ser santos. Vamos a dejar de darle rienda suelta a la carne para que el Espíritu nos santifique. Si vemos que tenemos ojos lascivos, pidámosle al Señor: Señor, limpia mis ojos, quita la lascivia. Si vemos que se nos prenden las orejas cuando nos pasa una mujer por un lado o un hombre a las mujeres, órele: Señor, siento deseos carnales, santifica mis miembros, límpiame, sácame el trauma que hay en mi vida, revélame qué debo confesar para despojarme de todo peso y poder transitar esta carrera en victoria. Y recordemos que no solamente son esos pecados escandalosos, también hay pecados muy sutiles que nos impiden ser santos. Por ejemplo,
el enojo, el guardar enojo, la mentirita resentimiento, blanca. Mentir. Hay cristianos que dicen que es una mentirita piadosa, una mentira blanca. De mentirita en mentirita se hace una gran mentira, pero igual Dios no ve pecado chiquito o pecado grande. Para Dios, pecado él dice, pecado. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, si usted sabe que eso se le daba muy bien en el mundo, mentir, y lo quiere seguir practicando en el evangelio, entonces debe trabajar en eso, porque eso le roba santidad. Amén, sí, dice, Señor. Aquí a la mano derecha de la guía, donde dice para diagnosticar, hay una lista de algunos obstáculos que le impiden crecer en santidad. Entonces, la voy a leer y usted puede identificarse con alguno y poder trabajar en eso. Mire, algunos amigos impiden que uno se santifique. Porque si usted anda con mundano, ya usted sabe cómo habla el mundano, qué quiere hacer el mundano, y si usted siempre anda con un amigo mundano. Como dice el refrán, el que anda con cojo, a los 3 meses cojea. La familia muchas veces se presta, si es una familia inconversa, te impide tu vida de santidad. El trabajo, depende del trabajo que hagas y cómo te inmiscuyas con tus compañeros de trabajo. La música, ¿qué música estás escuchando? ¿A quién adora esa música? ¿Qué invita esa música, esa letra de esa música? El televisor, los videos, igualmente, ¿qué ves, verdad? ¿Qué programas ves? La falta de un tiempo devocional diario. O sea, el hecho de que no apartes un tiempo para orar, para consagrarte, para ser sincero con Dios, eso no te ayuda. Lo que nos lleva a la santidad precisamente es eso, emanarnos a Dios, acercarnos a Dios, pensar en Dios, leer la palabra. Otra que te puede impedir santidad, los quehaceres diarios. A veces nos afanamos y queremos tener la casa limpia, la grama, el jardín, y eso es tiempo, cocinar, buscar a los niños, bañar, lo que no nadie me ensucie porque ya limpié. Entonces todo ese afán te absorbe e impide que dediques un tiempo a Dios, y todo se lo estás dedicando, haces un culto a la limpieza, un culto a los niños, un culto a tu belleza. Hay hombres y mujeres que dedican mucho tiempo a su cuerpo, a maquillarse, gastan hasta el dinero de la comida por ponerse bellos como unos camellos o bellas como una camella. El tiempo que usan allí en ropa, en fajas, en que me tengo que ver bien, perfecto. Entonces todas esas cosas nos van alejando de la santidad. No es que no nos vamos a arreglar, sí nos podemos arreglar y ponernos bonitos, perfumados, solamente que hay personas que el lugar de Dios se lo han dado a la belleza, al cuerpo, a su aspecto físico. Quehaceres diarios, falta de asistir a la iglesia. Si no vas a la iglesia, pues la santidad no es más lento, porque en la iglesia oímos la palabra, en la iglesia nos enseñan, nos exhortan, nos explican. Y hay otros más que usted puede agregar si no está en esta lista, ¿verdad? Usted puede, oye, a mí me está impidiendo la santidad tal cosa, y trabaja en eso, porque el Señor le pide a usted santidad. Amén, amén. La pregunta número 4 dice: ¿viven los cristianos vidas santas? O sea, ¿Viven todos los cristianos vidas santas? Bueno, esto es algo que debemos analizar. No todos los cristianos viven en santidad. No todos. Porque ahorita mi esposa acaba de mencionar una lista de las cosas que nos impiden la santidad. ¿Por qué no viven por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas, como por ejemplo, primera a los Tesalonicenses capítulo 3, 4 y versículos 3 y 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, el Señor nos dice que es necesario dejar la fornicación, la inmundicia y todas aquellas prácticas que traíamos del mundo. Todas aquellas prácticas que traíamos del mundo. Incluso hay creyentes, ministros del Señor, que en su vida pasada aprendieron prácticas de brujería, de espiritismo, de la religión tradicional. ¿Y qué ocurre? Que llegan al evangelio y comienzan a traer esas prácticas. Entonces hacen el secularismo. El secularismo es hacer santo lo profano. Hacen el secularismo. Entonces muchos comienzan a mezclar el secularismo, lo secular en la iglesia, y lo dan por doctrina y resulta que son cosas condenadas por el Señor. Por eso el creyente debe alejarse de las prácticas, incluso hasta de las prácticas judías. ¿Por qué razón? Porque nosotros no fuimos llamados a practicar, a realizar prácticas judías, porque eso es lo que dice la Escritura. Entonces muchos piensan que por el hecho de realizar una práctica judía, de ponerse un talí, piensan de que Dios los va a escuchar más. No, usted no necesita ponerse ningún talí. El apóstol Pablo dijo que no se enseñe a los gentiles a judaizar, que ellos vivan, eso sí, que se aparten de fornicación, de ahogado, de aquellas cosas que son pecados, pero que tengan sus normas y conductas que establezcan cada iglesia. Gloria al Señor. Entonces, anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Nos dice que dejemos la ira, el enojo, la maledicencia, robo, vicios y el viejo hombre que está viciado con el mundo. Entonces, si yo, la Biblia dice que podemos airarnos porque tenemos emociones y no deberían las emociones tenernos a nosotros. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué razón? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino la venganza. Y la Biblia dice que el único que está autorizado para tomar venganza es Dios, que Él es vengador de los que padecen injustamente. Y Él es el que toma venganza de nuestros enemigos. La número 5, que la tenemos acá, dice, entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo una opción? ¿Por qué es importante la santidad? Porque el Dios con el que nosotros nos relacionamos es santo. Y para nosotros poder tener comunión con Dios, necesitamos tener la santidad. Y la pregunta dice, y es una demanda, no es una opción, que Dios dice, bueno, si ustedes quieren, sean santos para que puedan tener una mejor relación conmigo. No, es una demanda. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie va a entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no entra cosa inmunda, ni que hace abominación ni mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida. Y en el libro de la vida están inscritos los nombres de todos aquellos creyentes que vivimos constantemente en santidad. Recuerde, santidad no equivale a perfección. Vamos a seguir siendo personas con errores. Vamos a seguir cometiendo errores, pero una cosa es
que yo practique el error de manera voluntaria o que yo cometa el error porque ya es una costumbre que viene en mi vida. Pero una vez que yo descubro que ese es mi problema, comienzo a trabajar para que eso no mine mi vida y para no tener problemas. Gloria al Señor. Y fíjense que de los atributos de Dios, el que se triplica es la santidad. Dice que Él es 3 veces santo. Y Él es justo, Él es santo, Él es eterno, pero en lo que se triplica la virtud que se triplica de Cristo, el atributo, es la santidad. Y aquellos serafines, querubines que vio Isaías decían, santo, santo, santo. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir en santidad? Para perfeccionar nuestra santidad, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a verlo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces tiene que haber una limpieza de las obras de la carne y de los pecados espirituales que cometimos, donde tenemos que confesarlo. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, y perfeccionar la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios juega un papel muy, pero muy importante. ¿Por qué razón? Porque solo el temor de Dios es el que nos puede librar. Es como el caso cuando aquí en algunos estados del país, por ejemplo, cuando uno va manejando, uno como chofer tiene una gran ayuda que es el GPS. Y aunque yo me sepa la dirección, si es una ruta larga, el GPS, yo pongo el GPS. ¿Por qué razón? Porque el GPS tiene una bendición de que anuncia la aproximación de un radar policial. Entonces, si yo voy y voluntariamente pecando porque el sign de la velocidad me dice que puedo ir a 70 millas por hora, pero yo considero que 70 millas, que son como 100 y pico de kilómetros por hora, es muy lento. Entonces yo piso el acelerador y me pongo en 80, estoy 10 millas por encima. Y yo voy pendiente cuando voy manejando por encima de la velocidad, voy como un abanico viendo para todos los lados y viendo para atrás, porque los policías acá se esconden. Los policías andan también en carros civiles. Y cuando uno ve un carro que está parado, inmediatamente uno frena, así vaya en la velocidad indicada. Y el GPS nos ayuda. Te estás acercando a un radar, inmediatamente uno frena y va viendo para los lados dónde estará el policía, y el GPS le pregunta, ¿sigue el policía allí? Si no está, uno le dice que no, y si está, uno le dice que sí. Entonces, de esa manera, el GPS protege a otra persona. Entonces, limpiarnos de toda contaminación de la carne, pongámoslo en este ejemplo. Oye, si yo estoy viendo la ley que me dice 70, entonces yo debo obedecer la ley. El temor me va a decir, si yo me paso de 70, me van a meter un ticket donde me van a cobrar $25 por cada milla que yo esté por encima de lo legal. Si estoy 10 millas, son $250 por milla más el ticket que me están pegando. Eso va a ser un sueldo, una semana de sueldo para mí. Entonces es allí donde el temor viene. Y si está el policía al frente, mejor bajo la velocidad. Cuando yo veo que voy por un camino, por aquí siempre se ponen los policías, por allí paso en mi velocidad. El temor me ayuda. Así tiene que ser con la santidad. Oye, el temor te tiene que ayudar. El temor, no voy a cometer este pecado
esta infracción porque esto es pecado. Hermano, es que nadie te está viendo de la iglesia. Pastor, nadie lo ve. No, no importa que nadie me vea. El que tiene sus ojos puestos sobre mí es el Señor. Y voy a defraudar a mi Dios y voy a ser motivo de burla para ustedes, porque ustedes van a decir que todos los evangélicos serían como yo, infractores de la ley. Aleluya. Entonces tenemos la número 7, que la tenemos acá, dice, ¿qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan 1:9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Creo que es el otro que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso es lo que hace Dios, otorgarnos el perdón cuando nosotros confesamos nuestros pecados y cuando nos apartamos. Gloria al nombre del Señor. Veamos acá la pregunta número 8. Dice, lea Proverbios 4:23. ¿Qué debemos cuidar? Repite el Proverbios 4:23. ¿Qué debemos cuidar? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué debemos guardar? Nuestro corazón. ¿Por qué razón? Por varias razones. Número 1, perverso es el corazón. Engañoso. Y perverso el corazón más que todas las cosas y engañoso. Y el único que lo puede conocer es Jehová de los ejércitos. Otra razón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón de la amargura, del enojo, de la envidia, de la avaricia. Mire el pecado de Ananías y Zafira. ¿Por qué engañó el diablo tu corazón? Para sustraer de la promesa que tú habías hecho ante el altar, ante Dios, diciendo que vendías la propiedad y traerías el dinero para ponerlo a los pies de los apóstoles. ¿Por qué engañó Satanás tu corazón? ¿Por qué vino el diablo y se le metió a Judas, el demonio, y le puso en el corazón, aprovechando la concupiscencia que era la avaricia? Entonces traicionó al Señor. Guardemos nuestro corazón. Sabemos guardar dinero, pero no sabemos guardar nuestro corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Si usted está en un lugar donde están murmurando, hablando del pastor, del hermano, no se sume a la conversación. Acuérdese las lecciones que nos dio Rubén Muriel, que la murmuración mueve más rápido la presencia de Dios que la adoración. Porque cuando comenzamos a murmurar, inmediatamente Dios se hace presente para castigarnos. Entonces vamos a guardar nuestro corazón de codiciar, de ver, de anhelar, de tener envidia, de tener amargura, resentimiento. Vamos a utilizar la poderosa arma del perdón para que de esta manera la amargura no haya cabida en nuestra vida. Y fíjense que todo eso son obras de la carne, como lo dice Gálatas capítulo 5. Entonces hay que llenar nuestro corazón con el fruto del Espíritu, sacar todas esas obras y llenarlo con el fruto del Espíritu, y eso nos va a ayudar a fluir en una vida de santidad. Ok, la número 9 dice, ¿qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón? Salmo 119:11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar.
Entonces, la primera sugerencia es para no pecar contra ti, es guardar su palabra. No es que voy a guardar la Biblia en el armario, no, sino que la voy a atesorar en mi corazón. Voy a leerla, voy a memorizar textos bíblicos, voy a poner en práctica lo que me dice la Escritura. Eso es guardar la palabra de Dios, los dichos de Jehová en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, vas a utilizar textos bíblicos en tus conversaciones, y recuerda que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Colosenses 3:2 nos tiene otra recomendación. Dice, ponéis la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allí está hablando acerca de una cacería, vamos a decir una cacería, o de acertar en el blanco. Si nos referimos a un arma de guerra, a un fusil, el fusil tiene una mira telescópica. ¿Y qué nos dice? Que pongamos la mira telescópica en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra, porque lo terrenal busca lo terrenal. Adán era el primer hombre de la tierra, era terrenal, y sabemos las consecuencias. Cristo es el segundo Adán, pero es el del cielo. Entonces Cristo está sentado a la diestra de Dios, y allí tiene que estar nuestra mirada puesta en Dios, para que lo terrenal no venga a minar nuestro corazón y a dirigir nuestra vida, sino el Espíritu Santo de Dios. La número 10 dice: vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Romanos 6:19. Vamos a ver lo que nos dice. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces nos habla eso de una vida dedicada a Dios, apartada para Él. Oye, si a usted le gustaba pelear cuando era mundano, ahora usted, en vez de seguir peleando con los hermanos, usted va a pelear contra el diablo. Entonces, si usted era una persona que usaba, se acostaba a medianoche bebiendo, jangueando, puede vigilar. Vigile. Si está acostumbrado, entonces haga vigilia. O si antes no comía para no engordar, ahora no coma, haga ayuno. Ahora tiene mayor propósito, gloria al Señor. Entonces, eso es una vida dedicada a Dios. La consagración, vamos a subir un poquito más acá arriba. Dice la consagración diaria. Lea Romanos 12:1-2. ¿Qué pide Dios de mí en el versículo 1? Romanos 12. 1 y 2. 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No significa de que nos vamos a montar sobre una piedra y nos vamos a apuñalar diciendo: Señor, aquí estoy vivito y coleando, me voy a apuñalear. No, ahí se está refiriendo a algo que se hace consciente y con una disposición. Yo, como el hijo pródigo, estoy cansado de la inmundicia. Estoy cansado de anhelar las algarrobas que comen los cerdos porque nadie me da comida. Esto es lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero.
Esa es la actitud. Entonces, tener disposición. Señor, estoy bregando con esto, pero yo me presento en ayuno y en oración para que tú me libertes. Ayer en la iglesia predicó un joven, predicó Aníbal, y Aníbal, él expresaba su alegría porque a última hora yo le dije que predicara, porque la persona que iba a predicar no pudo y me dice, pastor, ponga otro. Y yo digo, bueno, está bien, yo lo voy a predicar. Pero me mandaron un proyecto que tenía que presentar ayer y a las 12 del mediodía yo lo llamo y le digo, hijo, estás muy lejos trabajando. Y me dice, sí, estaba como una hora de acá. Le dije, ¿tú crees que puedas predicar? Claro que sí, pastor, yo predico. Y resulta que él daba testimonio con mucha alegría de lo que ahora era en Cristo. Porque, ¿qué era él? Él era un borracho, se la pasaba en los casinos. El día viernes se iba para el casino y gastaba todo el dinero en el casino. Y el día domingo retornaba a su casa, como dicen los boricuas, como puerca abochornada, caminando con la cabeza para abajo, porque no tenía dinero. Y resulta de que cuando él vino a Cristo, él, aparte de la bebida, le metía a la droga y al vicio en los casinos. Y resulta de que cuando él llegó a Cristo, que se entregó un día domingo, ese mismo día domingo, el hombre experimentó una santificación de tal manera que no le fue necesario ir a Alcohólicos Anónimos, ni tampoco ir a romper vicio con la droga. Fue una santificación tan instantánea que su propia familia quedó sorprendida cuando el siguiente fin de semana, el día viernes, estaba en su casa, el día sábado en su casa y el día domingo salió rumbo a la iglesia. Y cada día la familia se sorprendía porque ahora mi papá llega con dinero los viernes, trae comida y ya no es como antes. El testimonio, el cambio, la disposición que él tuvo para cambiar su vida con el Señor. La número 12 dice, y perdón, ese dinero que malgastaba en el casino ahora le está dando un buen uso. Amén. El tiempo ahora lo está usando de una mejor manera para la familia, para la iglesia, para el trabajo. La oración. Se ora, lee. Entonces, esos son los cambios que hay que hacer y las sustituciones. De antes mi cuerpo hacía esto, lo presentaba para el pecado, ahora lo voy a presentar para el Señor. Amén. Antes se iba para el casino los viernes, ahora se va para las casas de gloria. El día sábado, pastor, ¿dónde hay un evento para acompañarlo? Entonces, eso es lo que se hace. La número 12 dice que es un sacrificio vivo, algo que se hace consciente y con disposición. Gloria al Señor. Vamos a la número 13. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ya usted no va a poner la leña, el fuego en el altar, es su cuerpo, su mente, sus pensamientos. Eso es el sacrificio santo y agradable que usted le va a presentar al Señor. La número 13 dice, en el versículo 2, insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Haga una lista de las cosas que puedan impedir su santidad. Los vicios, los amigos, la familia, el trabajo, la pérdida de tiempo, todas esas cosas que usted allí las conoce, que sabe que le quitan tiempo. Oye, hoy es un momento de orar. Ay, pero está pasando el juego. Uy, va a jugar Magallanes, le va a dar una paliza a Caracas y no me puedo perder esa victoria. Entonces, pero es tu tiempo de oración. Va a jugar Venezuela, mire cómo... Sí, ya yo me tengo que ir ahorita. Como aquí llega un pastor un día domingo y tenía una iglesia de más de 200 personas. Y cuando el pastor llega el domingo, que comienzan el servicio,
él ve que había 15 personas en la iglesia y le dice a los hermanos, hermanos, los felicito, ustedes son fieles a Dios, ustedes pusieron a Dios en primer lugar, porque imagínense, el resto de la iglesia no vino hoy porque hay un evento hoy en el país. Hoy es el Super Tazón, el último día del campeonato del fútbol americano. Y resulta de que las personas cuando escucharon eso dijeron, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se nos olvidó que hoy es el Supertazón? Inmediatamente se fueron de la iglesia y dejaron al pobre pastor solo. Entonces, nosotros tenemos ese llamamiento a la santidad y al compromiso que tenemos con el evangelio y vamos a sustituir todas aquellas cosas. No vamos a volver a ellas. No, oye, hoy es mi día de oración, hoy es mi día de congregación, es domingo, pero es el Supertazón, Dios mío. Tú me entiendes, Señor. No, vamos a cumplirle a Dios. Ese Supertazón lo van a volver a pasar en diferido. Muchos de los que estamos aquí ven el clamor en diferido y tiene el mismo efecto. Entonces, no nos dejemos engañar. La número 13 dice, en el versículo, ya lo dijimos, la número 14 dice, para no moldearse al mundo es necesario renovar ¿qué cosa? Su mente. De esta manera puede conocer la voluntad divina para usted. Ya tenemos una ayudita donde Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación y de todo pecado. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? Escudriñando las escrituras cada día y orando diariamente, meditando sacando un tiempo para la meditación. Allí estaremos renovando nuestro entendimiento. También cuando leemos la palabra, vamos sustituyendo todos esos pensamientos que traíamos del mundo por lo que dice la Biblia. Entonces hay gente que tiene arraigada, afianzada cosas en la mente que cuando la Biblia lo ayuda, por ejemplo, le voy a decir, mi mamá decía mucho, ay, tengo una mente de perro, tengo una mente, para decir que tenía una mala memoria. Y yo repetía lo mismo, y usted sabe que uno cuando está niño, y yo llegué al evangelio que tenía una mente de perro. Pero cuando la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo, entonces yo tengo que aplicar este versículo, renovando el entendimiento, la mente, renovando los conceptos que tengo allí, porque también de eso me voy a alimentar. Entonces la Biblia nos ayuda a renovar nuestra mente en muchos malos conceptos que traemos del mundo. Amén. Entonces, la número 15 que tenemos allí la vemos, dice, es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición de la vida. ¿Está dispuesto a entregarse a Él hoy y todos los días de su vida? Allí aparece sí, no. Entonces, si usted lo decide, ponga aquí sí. Y aquí al ladito coloca la firma y la fecha de hoy, que es 16 de julio del 2025. Hermano, y una cosa importante, la santidad es un hábito que uno crea, se forma, lo trabaja. No es que usted se metió 3 días de ayuno, me santifiqué porque no vi a nadie, no comí, no salí del cuarto y cuando sale se vuelve a contaminar. No, es un estilo de vida diario que usted está, ya no hay que me vea vida, no, ya usted lo hace solito, cuando usted rechaza el pecado solito por cuanto está trabajando y quiere ser santo como Dios se lo demanda. Amén, amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha concedido de compartir esta clase de discipulado. ¿Y dónde la pueden encontrar? Matías Delgado pregunta dónde puede encontrar la clase. Está en Google. Aquí ya le vamos a compartir el link para que usted lo baje. Aquí está el link, usted lo puede conseguir en Google. Se conoce como Discipulado Nueva Vida en Cristo. Allí acabo de compartir el link. Con usted darle clic, inmediatamente le va a abrir, imprima la lección
Este es el tomo 2. Este es el tomo 2, estamos en la lección número 9, ya estamos a punto de terminar y luego estaremos viendo qué otro material vamos a estar estudiando. Bien, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha permitido. Recuerde que mañana a la misma hora y por su mismo canal tenemos una nueva cita. Y todos aquellos que quieran honrar este ministerio, ya usted sabe cómo hacerlo a través de la cuenta. Uno de los métodos es a través de la cuenta de PayPal. Allí está en pantalla. Y si usted se encuentra en los Estados Unidos, allí está en pantalla para los correos electrónicos para usarlo en el sistema CEL o CELE. Y si está en Venezuela, usted puede enviar esa siembra desde escribirnos, a estos correos electrónicos y nosotros gustosamente le estaremos dando el número de cuenta para que usted haga la siembra. Bien, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta bendición y quiero invitarles, hermanos, a que se unan a un chat. Ya hoy no pudimos orar por las peticiones, pero en los chats estamos orando por los niños, por los enfermos, por la familia, por Israel, por Siria, por las naciones, por Venezuela, por todo. Estamos orando gracias a los hermanos que han aceptado el reto, el compromiso. Hay oraciones que se hace acá a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. Las iglesias están llamando a su chat de oración para orar. No importa que sean 2 o 3 hermanos o 4. Háganlo, súmense. En el canal hay un teléfono donde funciona el grupo de oración El Shaddai, que es el reloj profético de Venezuela, porque cada hora están orando por un estado del país y ahí están sumando otras oraciones. Comenzó de esa manera y ya Dios les está ensanchando las estacas, les está extendiendo más el radar. Entonces, les animo, hermano. Ore solo, ore acompañado, ore en su casa, ore por internet, por el teléfono, pero no se quede sin orar. Aprenda a orar y súmese a este movimiento que está levantando el Señor. Dios me les bendiga. Amén. A los hermanos que están en el oriente del país, que están en el oriente, en la zona del estado Bolívar, Las Minas, los que están por allá por el nororiente. Mire, hay una hermana que ha estado sintiendo una preocupación de oración por el oriente del país. No ha tenido más revelación acerca de la razón por la cual Dios le apremia. Si usted tiene alguna información de algo que esté ocurriendo, algo que haya dicho el Señor, algún peligro latente que se vea, escríbanos al correo. Denos la información para que entonces, basado en eso, podamos desarrollar la oración, la estrategia de oración por el oriente del país. Bien, sin más por el momento, mi esposa y su servidor les decimos bendiciones para todos.